John Bogle está en problemas. Apenas 4 años antes, fue nombrado presidente del Fondo Wellington, una de las firmas de gestión de activos más grandes del país, reemplazando a su mentor de toda la vida, Walter Morgan, después de 19 años de trabajar en la empresa. Su nombramiento como presidente fue en parte por su reputación como joven talento prometedor, enérgico y apasionado en finanzas. Pero en este mismo día, Bogle entra a la oficina como presidente por última vez, aunque solo tiene 45 años. Después de aprobar una fusión desastrosa que resultó en pérdidas para la empresa de más del 80%, la junta directiva decide despedirlo. Bogle está devastado. Si fuera cualquier otra persona, una caída tan rápida en desgracia lo dejaría, en el mejor de los casos, como un chimpancé trabajando por centavos el resto de su vida. Pero no para John Bogle, no para la estrella de los activos de Estados Unidos. Jack Bogle, fundador de Vanguard y creador de los fondos mutuos indexados, es una leyenda en inversiones. Jack ha dedicado su carrera a transformar Wall Street, las corporaciones estadounidenses y los fondos mutuos para beneficiar a los inversionistas individuales. Estimo que Jack, como mínimo, ha dejado en los bolsillos de los inversionistas. Ha puesto decenas de miles de millones en sus bolsillos y esa cifra llegará a cientos de miles de millones con el tiempo. Y Warren tiene razón. John se volvería tan grande que su éxito eclipsaría al grupo Wellington, a su antiguo mentor Walter Morgan y a Wall Street mismo. Jack Bogle quizá ha hecho más por los inversionistas estadounidenses que cualquier otro en el país. En la comunidad financiera se habla de inversionistas y leyendas como reyes del capital, capitanes de la industria o lobos de Wall Street, que representan tácticas despiadadas para lograr el éxito. Pero John Bogle destaca como el mesías de la inversión, predicando los fondos indexados. Es un verdadero Jesús de las finanzas. Bogle defiende a los inversionistas, asegurando que obtengan su parte justa por los riesgos asumidos. Hemos cambiado una buena forma de capitalismo, lo llamamos capitalismo de propietarios en el libro, donde las recompensas del capitalismo van a las personas que asumen el riesgo y ponen el capital. A un nuevo sistema, una mutación patológica, el capitalismo de los administradores, donde gran parte de las recompensas se la quedan los administradores corporativos, Wall Street y los de fondos mutuos. Así que eso significa que los inversionistas que ponen todo el dinero, ya sabes, básicamente el señor y la señora América, no están recibiendo su parte justa de los rendimientos que genera el capitalismo. John Bogle, por sí solo, fue pionero en el concepto de fondos indexados. Piensa en el S&P 500, Nasdaq 100 y BlackRock. Pero más importante aún, él crea su propio grupo, aparentemente detrás de escena, que supera a todos los demás, administrando billones de dólares en activos cada día. Pero ¿cómo pasó Bogle de ser un don nadie a un héroe? Todo depende de lo que haga ahora, ya que lo despidieron y apenas sobrevive en las calles. Aunque parece el peor momento de Bogle tras ser despedido, en realidad es una bendición disfrazada. Como verás, la situación de Bogle en 1974 no es muy diferente de cómo creció, porque esas condiciones estaban lejos de ser ideales. Es la década de 1920, la Primera Guerra Mundial ha terminado. El comercio con los países con los que los estadounidenses estaban en guerra vuelve a estar sobre la mesa. Los tiempos son ostentosos y la gente tiene mucho dinero. Millones de estadounidenses comunes participan activamente en el comercio de acciones para aumentar su riqueza. El crédito es barato y fácil de conseguir. Muchos piden préstamos para ser parte de la industria en auge. ¿Qué podría salir mal? Al final de la década, en 1928, los inversionistas notan que el alto crecimiento es una ilusión y empiezan a apostar contra el mercado de valores. En 1929, años de prosperidad en auge terminaron en una catástrofe. Fue el mayor desplome del mercado de valores desde que se tiene registro. ¿Qué pasa en Wall Street? Nueva York.
Octubre de 1929. Todo estaba en calma en la ciudad, hasta que de pronto todo colapsó en Wall Street. Un hombre afirmó que los precios de las acciones han llegado a una meseta permanentemente alta. Y luego todo se vino abajo. Al principio, solo los principales inversionistas notan este error crítico. Pronto, los apostadores degenerados de Wall Street en los años 20 lo descubren y retiran su dinero en masa del mercado de valores. El punto máximo ocurre el Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, cuando la burbuja revienta. La bolsa de valores se desploma después de que más de 12.9 millones de acciones se venden en la Bolsa de Valores de Nueva York por el pánico en solo un día. En menos de 2 horas, casi 10.000 millones de dólares en acciones desaparecieron. De la noche a la mañana, las industrias colapsan por todos lados. El desempleo sube al 23%, dejando a más de 12.8 millones de estadounidenses sin una fuente de ingresos. Quienes pidieron préstamos ahora no tienen nada. Cuando un tercio de los estadounidenses trabaja en agricultura, los precios de los cultivos caen más del 60%. Es un apocalipsis económico. En la Gran Depresión, de 1929 a 1932, el PIB mundial cayó cerca del 15%. Para que te des una idea, la recesión de 2008 solo vería una caída de alrededor del 1%. ¿Cómo podría alguien levantarse de una situación así? Juan nace el 8 de mayo de 1929 en Montclair, Nueva Jersey, pocos meses antes de ese desastroso octubre. Proveniente de una familia de clase baja en Nueva Jersey, su familia es duramente golpeada por la depresión. Venden su casa y el padre de Juan cae en alcoholismo, terminando divorciado de su madre. Con un hogar tan roto, se pensaría que lo máximo que Juan lograría sería ser un oficinista común de los años 30. Sin embargo, Juan y sus 2 hermanos no van a dejar que una pequeña cosa, como la peor crisis económica del siglo, se interponga en su camino. Juan y su hermano gemelo David, sabiendo que una buena educación es su boleto de oro para salir de ese agujero, ahora se proponen convertirse en los estudiantes con las mejores calificaciones de su escuela. Esto les permite transferirse a la prestigiosa Academia Blair con becas de trabajo. Y Bogle sigue sumando más y más títulos y reconocimientos a su carrera académica. En 1947, Bogle ingresa a Princeton tras graduarse cum laude de Blair. 1951, Bogle se gradúa magna cum laude de Princeton con un título en inversiones y economía. 1952, Bogle recibe una oferta de trabajo en el Fondo Wellington. A diferencia de los niños ricos de fondos fiduciarios que componían la mayoría de sus compañeros en Princeton, el futuro Giga Chad, que es Bogle, entiende el tipo de trabajo duro que se necesita para llegar a donde quiere ir. Esto será clave en su camino al éxito. Durante su tiempo en Princeton, Bogle se interesó en los fondos indexados, un área hasta entonces muy especializada. La determinación y el talento de Bogle son evidentes en su tesis final de 130 páginas que publica sobre las compañías de inversión en la economía. Nadie había hecho una tesis sobre eso antes. Era un negocio desconocido. Escribir temprano sobre fondos indexados impulsó mucho su carrera. Además de su ambición, le interesa el campo de los fondos indexados. La industria era pequeña, polémica y tenía activos de 2 a 2.500 millones. Y pensé, bueno, Dios mío, yo soy pequeño y soy polémico y nadie ha escrito sobre esto antes. Walter Morgan, jefe del grupo Wellington, detecta el talento de Bogle en Princeton. Morgan también se graduó de Princeton y tiene una formación académica tan impresionante como Bogle. Después de graduarse de Princeton en 1920, Morgan se convirtió en el contador público certificado más joven de Pensilvania. Reúne $100,000 en los años 20 para fundar la Compañía de Valores Industriales y de Energía en 1928. En 1933, Morgan se renombró como Grupo Wellington en Boston y creó el primer fondo mutuo balanceado en Estados Unidos.
El Grupo Wellington es un grupo de asesoría financiera que ayuda a administrar los activos de sus clientes y ofrece asesoría de inversión para hacer crecer los activos de sus clientes. En 1951, Wellington ya es uno de los principales actores en la asesoría de inversiones de Estados Unidos, un alfa entre los de Wall Street. Al ver el potencial de los nuevos graduados de Princeton, Morgan elige personalmente a John Bogle tras leer su tesis. Por eso tiene sentido hacer una buena tesis. De repente, Bogle ahora es el aprendiz de una de las personas más exitosas en las finanzas estadounidenses. Para 1955, él ya está listo para tomar un papel más activo en la empresa y se convierte en subgerente, ahora capaz de ofrecer asesoría de inversiones en nombre de la compañía. Pero no se detiene ahí. La influencia y carisma de Bogle en la empresa llevan a algunos cambios importantes que tendrán consecuencias de gran alcance para su carrera y para el mundo de las inversiones. Después de leer las obras recién publicadas del economista galardonado y ganador del Premio Nobel, Paul Samuelson, Bogle empieza a ver una oportunidad en establecer un llamado fondo pasivo, uno que está ligado al desempeño del S&P 500. Él propone su idea al equipo del fondo Wellington y toman la mejor decisión de sus vidas, la aceptan. El fondo Wellington dejará su estrategia de un solo fondo y creará uno pasivo nuevo ligado al S&P 500. Gracias a este consejo, Bogle vuelve a ascender en Wellington y algo más también lo impulsa. Él facilita la fusión de la empresa con la firma de gestión de inversiones de Boston, Thorndike, Doran, Payne y Lewis. Este acuerdo refuerza a Bogle como próximo líder de la empresa. Para 1967, unos 15 años tras iniciar su carrera, es nombrado presidente del Grupo Wellington. ¿Cómo puedes superar eso? Exactamente. Solo el presidente del consejo está por encima del presidente en la jerarquía de poder. Y finalmente, en 1970, como el logro máximo de su meteórica carrera, John Bogle se convierte oficialmente en el jefe máximo de la empresa al reemplazar a su antiguo mentor, Walter Morgan, para convertirse en presidente del consejo del Grupo Wellington. En este preciso momento, en el cenit de su poder y prestigio, en una empresa en la que trabajó durante casi 2 décadas, es aquí, hermanos, donde esperaríamos empezar a llamar a John Bogle una verdadera leyenda, un líder de primera clase. A partir de aquí todo va cuesta abajo. El ascenso de Bogle implica la difícil tarea de salvar el fondo Wellington del colapso. Y como dijo mi gran mentor, Walter Morgan, yo era demasiado conservador en esos tiempos y por eso me pidió. Por lo tanto, de su parte, me pidió que me hiciera cargo de la empresa. Como él dijo, haz lo que sea necesario para arreglarlo. Sin la mano firme de Morgan para guiarlo, Bogle empieza a tomar decisiones e inversiones más arriesgadas. Al mismo tiempo, la fusión que Bogle había impulsado está resultando desastrosa para el fondo. Estos factores provocan un desastre en la carrera de Bogle. En 1974 sucede. Bogle es expulsado de la empresa por la junta directiva y durante toda su vida, Bogle afirma que ese momento fue su mayor error. Mi mayor error fue cuando estaba a cargo de la compañía de administración Wellington en 1965 y era accionista. Iba a ser el heredero de sus acciones y a controlar la empresa. Él dijo, amigo, la empresa está en serios problemas y somos muy conservadores. Haz lo necesario para arreglarlo. Así que hice una fusión. Aposté todo por un grupo de jóvenes y agresivos administradores de dinero con un negocio de pensiones, un fondo mutuo exitoso y con los supuestos talentos para mejorar los fondos Wellington, que en esos días estaban perdiendo mucho terreno por ser demasiado conservadores y todo eso se vino abajo por completo. Su negocio de pensiones desapareció y el fondo Wellington quedó arruinado, con activos en caída y el peor desempeño entre fondos balanceados. Eso nunca debió pasar con costos tan bajos, deberíamos ganar solo por eso. Lo hicieron demasiado agresivo. Activos bajaron de $2,000 a $400 millones, perdiendo 80%. Mientras otros buscan venganza, Bogle lo ve como una oportunidad de aprender.
Deja que sus acciones hablen por él y está listo para arrepentirse de sus pecados de poca visión. Habiendo nacido a una edad temprana en la pobreza, está listo para tomar decisiones más arriesgadas pero potencialmente gratificantes. Bueno, la lección que aprendí es que no existe un administrador de inversiones que sea bueno de manera permanente. En 1974, Bogle funda el fondo Vanguard. Bogle elige nombrarlo en honor al legendario buque insignia del almirante Horatio Nelson, el legendario almirante británico famoso por luchar contra los franceses en la batalla del Nilo, destrozando absolutamente a la marina francesa en Egipto. Su barco, el HMS Vanguard, servía como un recordatorio constante del crecimiento y éxito de la Marina británica, incluso en medio de una batalla caótica. A Bogle le gusta esta metáfora porque compara a los fondos indexados con una fuente constante de crecimiento de capital, pese a las fluctuaciones caóticas y aleatorias en las inversiones. La admiración de Bogle por Nelson va más allá de este significado metafórico, ya que incluso tiene un modelo del HMS Vanguard en la oficina central. Estoy en el papel del almirante Nelson. Al inicio de Vanguard, Bogle soñaba con crear un fondo que ofreciera fondos indexados de inversión colectiva accesibles al público. Como Jesús de las finanzas, su misión es salvar a las personas de rendimientos mediocres. ¿Qué es un fondo indexado? ¿Qué industria transforma Bogle en pocos años en una de las soluciones financieras más rentables a largo plazo? Hermanos, un fondo indexado es un concepto muy simple. Es esencialmente un fondo mutuo que puede ser negociado en una bolsa y tiene un portafolio construido para seguir o igualar un índice del mercado financiero, como el famoso S&P 500. Puedes igualar el índice fácilmente. Ha sido así, sí. No sé, Microsoft es el 2% del índice. Él simplemente pone el 2% del portafolio en Microsoft. Los administradores de fondos indexados construyen portafolios cuyas participaciones reflejan los valores y activos de un índice en particular. De esa manera igualan el rendimiento general de ese índice o mercado. Cuando Bogle comenzó, el mercado estadounidense en expansión era ideal para crear fondos indexados. El éxito de los fondos indexados a largo plazo no dependía de tendencias a corto plazo para especular. Los fondos indexados son útiles para los inversionistas ya que cubren una gran parte del mercado y por lo tanto son una buena forma de diversificar los activos. Ofrecen una barrera de entrada baja para adquirir paquetes de fondos más grandes y cuentan con bajos costos operativos y de administración, usualmente solo una fracción de un porcentaje de tu inversión. Existen fondos indexados para prácticamente todas las industrias del mundo, con administradores de índices que buscan activamente aumentar el valor de los activos invertidos en los fondos. Warren Buffett es conocido por ser gran fan de la inversión pasiva. Lo ideal, el 11 de marzo de 1942, cuando compré mi primera acción, era solo comprar un fondo indexado y nunca volver a ver titulares ni pensar en acciones, como al comprar una granja. La adquieres y dejas que el arrendatario la gestione. Dije que si inviertes $10,000 en un fondo indexado que reinvierte dividendos. Me detuve para que la audiencia adivinara la cantidad. Ahora serían $51 millones. Ahora parece obvio, pero en ese entonces, Juan Bogle fue de los primeros en tomar en serio los fondos indexados y mostrarlos al público. Como ves, Bogle no intentaba reinventar la rueda. Como dijo una vez Bruce Lee, no temo al hombre que ha practicado 10,000 patadas una vez, sino que temo al hombre que ha practicado una patada 10,000 veces. Bogle simplemente puso esta filosofía en práctica para las inversiones. En lugar de intentar ganar mucho en poco tiempo tomando grandes riesgos, como lo haría un operador de alta frecuencia, el enfoque de Bogle elige invertir en un crecimiento constante y a largo plazo, cubriendo todo el mercado. La inversión es algo bastante sencillo. Invertir es ser dueño de negocios, o yo diría, siendo una persona empedernida de fondos indexados, ser dueño de todo el negocio estadounidense, ser dueño de cada empresa en Estados Unidos y dejar que el capitalismo haga su trabajo.
Esas empresas crecerán probablemente alrededor de un 7% al año. Te pagarán aproximadamente un 2.5%, algo menor que en la historia, pero un rendimiento de dividendos de 2.5%. Y eso debería con el tiempo protegerte de cualquier cosa que suceda debido a las fluctuaciones salvajes. Para lanzar un fondo indexado, debes igualar inversiones y rendimiento de un mercado o índice por largo tiempo. Por ejemplo, si un fondo indexado replica el mercado estadounidense y un sector crece un 2%, la inversión en ese sector también aumenta en un 2%. Los fondos indexados no generan ganancias de cada inversión individual, pero la idea es repartir los huevos en tantas canastas como sea posible para diversificar los activos y reducir los riesgos, con la esperanza de obtener ganancias lentas pero constantes de 2 a 5% año tras año. Simple pero humilde, este método asegura rendimientos mucho mayores a largo plazo de lo que cualquier cripto de beta trading podría soñar en el corto plazo. Asegúrate de tener un cardiólogo en la sala porque probablemente te vas a caer muerto. No les sorprenderá cuánto dinero tiene. Pero volvamos a cómo llegó Juan aquí. Aprovechando sus lazos cercanos y muchos años de servicio en el grupo Wellington, Bogle utiliza el consejo y apoyo de los miembros de Wellington para lanzar su propio fondo, el grupo Vanguard. Como su mentor Walter Morgan, Bogle sabe detectar y desarrollar talento. Convence a su compañero del fondo Wellington, John Neff, de unirse a él en Vanguard mientras mantiene sus lazos con Wellington. Neff ya dirige el fondo Windsward de Wellington, pero con el apoyo de Bogle lo traslada a Vanguard, convirtiéndose en el primer apóstol del Mesías de los fondos indexados. En 1976, Bogle está listo y crea el primer fideicomiso de inversión indexado. En ese momento, el único índice real que existe como referencia es el índice Standard & Poor's 500. Aunque Bogle no fue el primero en intentarlo, sí fue el primero en comercializar fondos indexados para inversionistas comunes como medio para generar riqueza a largo plazo. Era un negocio desconocido. La industria de fondos mutuos era de 2.5 mil millones entonces. Y ahora aquí en Vanguard, solo para dar un contraste, recibimos, déjame decir, de 5 a 10 mil millones al mes en aumento de activos, y estamos en 2.5 billones. No sé si eso sea bueno, pero es un gran cambio que una empresa sea 1000 veces más grande que la industria cuando la conocí. Para financiar su fondo, Bogle pide grandes préstamos bancarios, presentando a los bancos una oferta pública inicial estimada en $150 millones. Sin embargo, al lanzar su primer índice S&P 500, la cantidad de dinero recaudada resulta muy decepcionante. Solo se recaudan $11 millones, muy por debajo de sus expectativas. Debido a esta débil recepción, los bancos beta le piden a Bogle que cancele el fondo, pero Bogle no está dispuesto a rendirse. Él se niega a cancelar el proyecto. En cambio, sigue adelante con solo 2 empleados además de él mismo porque está apostando a largo plazo. En palabras de Sigma Chad, el antiguo general Sun Tzu, en medio del caos también hay oportunidad. Y al poder resistir la tormenta inicial de una OPI decepcionante, Bogle tiene éxito. En su primer año, el fondo solo crece a $17 millones. Gracias a sus conexiones en Wellington, Bogle se entera del bajo desempeño de un fondo de Wellington que Vanguard administra y que ahora debe fusionarse con otro. Como todo inversionista razonable, deja que sus rivales sufran. No, por supuesto que no. Este es John Bogle, no Jeff Bezos. Bogle aprovecha la oportunidad y convence a Wellington de fusionar su fondo con el indexado. Esta es su gran oportunidad, y los activos ahora gestionados por Vanguard saltan a más de $100 millones en valor de la noche a la mañana, y aún así Bogle espera. Otros usarían la nueva gran entrada de efectivo para embarcarse en proyectos locos con retornos potencialmente gigantescos, como cualquier verdadero degenerado de Wall Street Bets. Bogle gestiona el fondo de forma pasiva,
ofreciendo rendimientos constantes de 3 a 7% anual a sus inversionistas. Y su paciencia rinde frutos. Tras 5 años de crecimiento constante en un mercado alcista en 1982, otras empresas en Wall Street empiezan a copiar el modelo de indexación de Vanguard. Estos imitadores no tienen el éxito de Bogle porque buscan ganancias rápidas y cobran comisiones más altas, lo que contradice el propósito original de los fondos indexados. Este tipo de inversión no es para cualquiera y requiere verdadera habilidad para invertir pasivamente. Y a la gente le gusta decir, o a los inversionistas les gusta ver, un seguimiento preciso, así que haces todas estas cosas cuantitativas. Definitivamente se requieren habilidades matemáticas cuantitativas, especialmente cuando hay adiciones o sustracciones en el índice. El talento de John Neff en inversiones también contribuye al éxito de Vanguard en esta etapa. Neff prefiere una metodología de bajo PE que motiva a inversionistas de ingresos bajos y medios a unirse a la plataforma de inversión indexada. Neff también considera el análisis de seguridad de baja tecnología como una de las mejores formas de invertir. Esto implica investigar la administración de una empresa y analizar sus registros para optimizar la inversión de sus activos. Y aquí es donde nos encontramos con la filosofía fundamental de John Bogle, que lo hace destacar entre la multitud financiera. La mayoría en el sector financiero se ven a sí mismos como los mejores en su campo, los mejores tomando riesgos, los mejores analistas, los mejores operadores. Bogle es diferente porque nunca permitió que el deseo de obtener más ganancias interfiriera con su código personal de honor y respeto hacia sus clientes, predicando la buena palabra de los fondos indexados a todos los que quisieran escuchar. Y no soy un héroe, soy un tipo común, muy común, que ha tratado de hacer lo mejor para los inversionistas y que realmente se preocupó por las personas que invertían y quería asegurarse de que recibieran una parte justa. Eso es heroísmo, pues que así sea. Esto se manifiesta en su carácter humilde, que es diferente al de cualquier otra persona en toda la industria. Aún siendo muy humilde, Bogle gana más que la mayoría en Wall Street, un verdadero rey de la bondad. Esto no es completamente por buena voluntad, aunque Bogle tiene mucho de eso. Pero Bogle también sostiene que permitir a los inversionistas recuperar su parte justa del capital en vez de perderla en comisiones impulsa el crecimiento económico y ofrece una opción más próspera para todos. Como he dicho muchas veces, el problema con los fondos indexados es que todo el dinero va a los inversionistas. Y el negocio de los fondos mutuos es un negocio en el que la gente entra al negocio de los fondos para ganar dinero para ellos mismos en sus compañías administradoras. Claro que quieren ganar dinero para sus inversionistas, pero entre más toma la compañía administradora, menos gana el inversionista. Antes de llegar a las 8 reglas de Bogle para los inversionistas y cómo podrías replicar un poco de su éxito, hablemos sobre el ascenso de Vanguard. Como era de esperarse, el siguiente año avanza como dinamita. 1986, Vanguard lanza su segundo fondo mutuo, el Fondo Total de Bonos, el primer fondo indexado de bonos ofrecido a inversionistas individuales. En 1987, Vanguard lanza su tercer fondo, el Fondo Indexado de Mercado Ampliado, que cubre todo el mercado bursátil excepto el S&P 500. 1988, Fondo Vanguard de Retiro. Objetivo, 1989, Vanguard Pacífico y Europa Vanguard, invierte en lo que imagines. Como su nombre indica, ahora son el buque insignia de la industria de inversiones a largo plazo. En los 90, Vanguard ya era uno de los principales administradores de activos del mundo y el legado de Bogle como líder estaba asegurado. Pensé que despegaría mucho más rápido. Tomó 20 años hasta mediados de los 90 para que comenzara a ganar verdadero impulso y luego se aceleró. El crecimiento de 1995 a 2016 ha sido asombroso y sostenido.
En 1995, John Neff se retira tras dirigir el 31 años. Bogle se retira como presidente de Vanguard en 1999, pero aún no ha terminado por completo. Hasta el año 2022, los activos bajo gestión de Vanguard suman más de 8.1 billones de dólares estadounidenses, con más de 18,000 empleados, muy lejos de los 3 con los que Bogle comenzó. La empresa genera 6.9 mil millones de dólares al año. Lo más impresionante de este logro es que Vanguard cobra de las comisiones de gestión más bajas del mundo. Vanguard cobra el 0.3% de tus activos en comisiones y una cuota anual de solo $20, una política iniciada por Bogle. Como referencia, BlackRock, el mayor administrador de activos, cobra una prima del 2.5%. A diferencia de Vanguard, casi te quitan el dinero de las venas. Cuando ganas en los billones, ese pequeño porcentaje sigue siendo una gran ganancia para Vanguard y los inversionistas reciben sus dividendos. Es una situación en la que todos ganan. La historia de John Bogle muestra que puedes volverte muy rico sin ser poco ético. Pero donde hay un modelo de negocio rentable también hay competencia. El principal rival de Vanguard de John Bogle es el grupo BlackRock. BlackRock es la firma de gestión de activos más grande del mundo, con más de 10 billones de dólares en activos administrados para sus clientes. BlackRock genera unos ingresos asombrosamente mayores de 19 mil millones de dólares al año. Sin embargo, la empresa también está involucrada en muchas controversias. Su fuerte impacto en el cambio climático, la relación poco clara con la Reserva Federal de Estados Unidos durante la pandemia, su comportamiento anticompetitivo y sus grandes inversiones en China son motivos fáciles para criticar a la empresa. BlackRock es una empresa más grande que Vanguard y tiene vínculos en muchas industrias e inversiones, no solo en fondos indexados. Su enfoque está en adquirir capital y crecer como empresa. Vanguard logra hacer esto mientras mantiene la mejor relación entre sí mismo, sus inversionistas y el medio ambiente. Así, esta sección concluye hermosamente. Si hay algo que los aspirantes a Baby Backs que están viendo esto pueden aprender, es que puedes ser rico sin ser un imbécil. Eres el padrino de los fondos indexados dirigidos al inversionista promedio. Bogle participa activamente en la gestión de Vanguard hasta que se retira a la edad de jubilación de la empresa, a los 70 años, en 1999. Se convierte en miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Academia Blair, la prestigiosa escuela que le permitió ir a Princeton e impulsar su carrera en inversiones. Mientras gana millones en Vanguard, Bogle dona regularmente la mitad de su salario a la caridad, incluyendo a Princeton y la Academia Blair. Como cualquier espalda plateada respetable, John Bogle también tiene una filosofía personal y práctica para invertir. Sus 8 reglas para inversionistas comienzan con elegir fondos de bajo costo. En segundo lugar, analiza bien los costos extra del asesoramiento. En tercer lugar, no sobrevalores el desempeño pasado de los fondos. En cuarto lugar, pero utiliza el desempeño pasado para determinar la consistencia y el riesgo. Quinto, cuidado con los administradores estrella de fondos mutuos. Sexto, presta atención al tamaño de los activos. En séptimo lugar, no tengas demasiados fondos. Finalmente, compra tu portafolio de fondos y manténlo. Bogle cree que hay una distinción increíblemente importante entre los verdaderos inversionistas y lo que él llama especuladores. Como dice Bogle, los verdaderos inversionistas buscan rendimientos a largo plazo y bajo riesgo de perder capital. Los especuladores buscan ganancias rápidas, asumiendo alto riesgo de perder su capital. Una manera sencilla de pensar en esto es lo que Bogle llama el bagel y la dona. El bagel y la dona es una charla que di hace años y en la que hice una comparación, como en el mundo de las inversiones.
El bagel es nutritivo y bueno para ti, sustancioso, mientras que la dona tiene cierta dulzura y como que se desmorona y se rompe cuando la comes. Entonces, invertir a largo plazo, mantener la estrategia que acabo de describir, es el bagel, y la especulación a corto plazo es la dona. Es solo una forma de visualizar cuál quieres, cuál es la mejor para ti a largo plazo. Algunos creen que comer solo un par de donas no afecta, pero no te hacen bien, con respeto para quienes las preparan. Entonces, hermanos, ¿por qué los fondos indexados son una gran opción de inversión? Aunque su método no es revolucionario, permiten un crecimiento constante de activos a largo plazo. Generalmente no se ven afectados por eventos a corto plazo que sí impactarían catastróficamente a inversionistas especulativos de corto plazo. Desde que Bogle comenzó hasta ahora, los fondos indexados se han convertido en una parte fundamental de la inversión en fondos mutuos y de la inversión en general. El 70%, a veces el 100% del flujo de efectivo va a fondos indexados que no existían cuando llegué y fundé Vanguard hace años. Juan Bogle se consideraba un hombre común, pero sus logros fueron extraordinarios. A pesar de sus errores al administrar el fondo Wellington, logra mantener una relación amistosa con el grupo, lo que ayuda a establecer su propia marca como fundador de Vanguard. Mientras los especuladores a su alrededor hacían afirmaciones audaces e inversiones apresuradas desde los años 70 hasta los 2000, Juan se sentó pacientemente, construyendo confianza y riqueza a través de inversiones constantes. En 2004, Juan es incluido en la lista Times 100, uniéndose a las filas del Dalai Lama y Tiger Woods. En 2019, Juan Bogle fallece. Su patrimonio neto, unos modestos $80 millones. El autor de La Gran Apuesta, Miguel Lewis, comenta: en la historia de Wall Street, la proporción de dinero manejado frente al dinero tomado nunca fue tan alta, y ahí es donde se pone interesante. ¿Qué aprendemos de Juan? De la vida de una leyenda subestimada, el humilde mesías de los rendimientos estables, hay valiosas lecciones para quienes aspiramos a ser pequeños inversionistas. Primero, aprende de tus errores y asume la responsabilidad. Cuando Bogle fue despedido de Wellington en 1974, reconoció que fue por errores propios y se adaptó para mejorar en el futuro. Apegarse a lo simple es clave, ya que en finanzas e inversiones muchos se dejan llevar por ideas e inversiones descabelladas. Bogle logró que muchas más personas, incluido él, se enriquecieran al ignorar el ruido de la industria y mantener el crecimiento constante de sus fondos indexados. Mantener relaciones sólidas quizás sea la mejor lección de John Bogle. Aunque fue despedido de Wellington, Bogle mantuvo buenas relaciones con la firma, lo que le permitió aprovechar su talento, como John Neff, quien más tarde le sería útil en Vanguard. Bogle también entabló amistad con muchos inversionistas famosos como Warren Buffett y Charlie Munger a lo largo de su carrera como inversionista, y se benefició de su sabiduría e intercambio de ideas. Así que la lección definitiva de Jesús de las finanzas Bogle podría ser: la mejor manera de derrotar a un enemigo es volverse su amigo.